Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar rápidamente lo que vimos en la clase pasada y después vamos a continuar con los resistores, que era lo que estábamos chequeando en la clase anterior, ¿ya? Así que en la clase pasada estuvimos revisando la ley de Kirchhoff de corriente, donde nosotros vimos que podíamos, ¿cierto?, trabajar tanto en un nodo, como es lo que tenemos en la primera imagen, que voy a marcar ahora ya, ahí, ¿cierto? Y decir que en realidad lo importante es tomar en cuenta ya sea, perdón, las corrientes entrantes como positivas o las corrientes salientes como positivas. ¿Ya? Que fue lo que hicimos, por ejemplo, para la opción 1. Acá, corrientes entrantes positivas. Ya, de esa forma, ¿cierto? Nos quedó la I1 como positiva, la I2 como negativa, la I3 como negativa. Y en el caso que tomáramos las corrientes salientes como positivas, nos quedarían al revés, ¿cierto? Negativa la I1, está como medio porfiado el documento ya. Y en el caso que tuviéramos, ¿cierto?, una especie de superficie, o sea, como de forma tridimensional, también podíamos trabajar con las corrientes de la misma manera, ¿ya? Voy a aprovechar de mostrarles acá dónde se encuentran los documentos, porque todo esto que hemos estado desarrollando en las clases siempre lo vamos guardando, ¿ya? Y de hecho he estado subiéndolo como a los pocos minutos, diría, después de las clases. Ya, vamos a buscar acá, electrotecnia. Y además que cuando lo reviso en el PDF no se mueve como se estaba viendo recién. Por algún motivo cuando lo reviso después pasa eso, ya. Así ustedes ven el aula, miren. En el aula de esta manera, ¿cierto? Aquí tienen el foro de aviso de novedades, consultas, donde pueden escribirme para resolver cualquier duda que tengan respecto a los contenidos. Este horario de consulta con los horarios correspondientes, la presentación del curso, la unidad 1, donde está el apunte que estuvimos revisando. Comenzamos en la clase pasada el tema 2, ¿sí? Aquí hay algunos ejercicios. Acá este video nos va a servir, creo que este es un enlace, sí, ¿ya? Para encontrar una calculadora que vamos a empezar a usar después. Y aquí ustedes encontrarían los apuntes de la clase. Entran acá y aquí pueden encontrar todo, ¿ya? Yo voy a aprovechar de abrir el apunte 3, que era el que estaba revisando recién. ¿Y qué más hay por acá? La lista de reproducción en YouTube, donde quedan cargadas todas las clases, ¿ya? Y se han ido cargando siempre después de cada una de ellas. Así que bueno, como estábamos revisando, ¿cierto? Aplicamos acá la LKC en este circuito. Tampoco es que sea tan complejo, pero igual nos sirve para ver cómo se aplica. Tenemos el nodo N, donde hay una corriente que está ingresando, por si acaso esto es una fuente de corriente. Está fijando la corriente a 4 amperes. ¿Ya? Entra, tenemos acá una corriente I1 que nos están indicando que sale, y una corriente I que estaría saliendo y pasando por esta rama. Como nosotros queremos conocer la corriente I, simplemente tendríamos que aplicar el LKC en el nodo. Puede ser acá o puede ser acá, ¿ya? Nosotros en particular elegimos ese nodo. Y tomamos para este caso las corrientes entrantes como positivas, como pueden ver acá, ¿cierto? Porque esta corriente de 4 amperes nos quedó positiva, esta que es saliente nos quedó negativa, y esa otra saliente negativa también. En definitiva, al despejar nuestra I, nos da que es igual a 3 amperes, ¿ya? Eso es como nosotros vamos a aplicar la LKC. ¿Ya? Puede parecer que sea algo muy simple quizá como lo hicimos, pero se presentan los problemas, generalmente en la parte final, y a veces genera dudas o errores. Así que nunca está de más reforzar esa idea. Acá, ¿qué empezamos a ver también? Respecto a los resistores que podían ser representados usando un gráfico de voltaje versus corriente, que nosotros le llamamos la característica del resistor. Un tipo de resistores eran los resistores lineales invariantes. Eso quiere decir que su característica, su respuesta de voltaje versus corriente era una recta, que cortaba directamente el eje que tenemos acá, que es el origen en realidad. Como ustedes pueden ver, la ley de Ohm, que aparece definida como B igual a R por I, es finalmente una ecuación de la recta, donde tenemos, ¿cierto?, que la pendiente corresponde a la resistencia y el intercepto es cero, claramente porque está cortando acá en el origen, ¿ya? Y les hablaba yo en esa clase respecto a qué ustedes entendían por cortocircuito, ¿ya? Una de las opciones que uno siempre escucha es que se corta el circuito, se interrumpe, la cual es incorrecta, según lo que nosotros revisamos. Tenemos también que, me dijeron, se produce una sobrecarga o se interrumpe. Y la verdad es que lo de interrumpirse no es correcto, sin embargo, lo de la sobrecarga va por
la línea de lo que realmente es. Ya tenía sentido. Técnicamente, o sea, perdón, teóricamente un cortocircuito a una resistencia, esto lo explico como medio raro. Un cortocircuito es una resistencia igual a cero. ¿Ya? Esto lo voy a corregir después. Donde tenemos que como la resistencia se hace cero, lo que va a pasar con la corriente, si que se aplica una tensión cualquiera, es que va a tender a infinito. ¿Ya? No va a ser obviamente infinito, va a ser muy alta, provocando, por ejemplo, daño a nuestro circuito, pero no infinito. Un ejemplo clásico podría ser si yo tomara un alambre, imagínense que esto que está café acá es un alambre de cobre, y yo lo conectara en el enchufe, lo cual no deben hacerlo obviamente porque puede provocar un incendio. ¿Y por qué provocaría un incendio? Por el hecho de que como la resistencia de este alambre es tan baja, yo le decía aproximadamente unos 0,1 ohm, quizá menor incluso, y la tensión que tenemos acá sería 220 volts, la corriente teóricamente sería como de 2200 amperes. ¿Ya? En realidad no va a alcanzar a llegar a ese valor, sino que va a haber un pic de corriente que va a ser tan alto que va a hacer que este cable se funda, ¿ya? Que pueda de hecho quedar pegado ahí y no lo podemos sacar. ¿Ya? Eso es lo que sucede entonces, como hay una baja resistencia muy cercana a cero, la corriente se dispara. Ese es un cortocircuito. En definitiva, un cortocircuito se presenta cuando la resistencia de un elemento es muy cercana a cero, teóricamente igual a cero, lo que genera que al aplicar una fuente de tensión, la corriente se dispare, entre comillas, ¿cierto? Vale decir, aumente más allá del límite que puede soportar el circuito. Circuito abierto, ¿ya? ¿Qué es lo que sería? El circuito abierto estaría más relacionado con lo que me mencionaban, ¿cierto? O la idea común que uno puede tener con lo que era el cortocircuito. Vale decir que en realidad el circuito se interrumpe, ¿ya? Está abierto, ¿ya? Corresponde a una resistencia muy alta y tendiente a infinito, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, dos alambres que están cerca y entre medio está el aire, la resistencia es altísima, ¿sí? De los mega ohm, ¿ya? Sin embargo, si es que yo le aplicara una tensión lo suficientemente alta, aún así podría conseguir que circulara corriente, pero tiene que ser tensiones así de cientos de kilovolts, como por ejemplo puede ocurrir de repente en las líneas de transmisión, cuando están muy cerca, ya sea porque el viento las mueve o la humedad del ambiente baja mucho ya. Por eso se dice que en condiciones normales se considera que la corriente que va a circular es igual a cero, ¿ya? Y teníamos, ¿cierto? Que si es que yo despejo acá para obtener la I, ¿cierto? Me queda que la I es igual a B sobre R. Esto es la ley de Ohm, simplemente. Si es que la resistencia tiende a infinito, claramente mi corriente va a tender a cero, ¿cierto? Y la única circulación de corriente que puede existir es debido a que ya la tensión es increíblemente alta y está muy cerca de los conectores o los cables, ¿cierto? La humedad es alta también, de forma que baja esa resistencia y se puede producir ese arco eléctrico, ¿ya? Que podría llegar a fundir en este caso los contactos que tengamos acá, ¿sí? Eso es como una visión bastante general de lo que vimos en la clase pasada. Vimos unos videos también, ¿se acuerdan? Un video un poquito crudo quizás. Vamos a ver acá si se entiende lo que acabamos de revisar. Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. Y si alguien quiere ver ese video, puede ver la grabación y ahí está, porque lo buscamos en YouTube y hasta el final había hasta un accidente, ¿cierto? Así que, en realidad es un tema complejo los arcos eléctricos que se pueden presentar. Porque cuando se produce esa circulación de corriente a través del aire, o en realidad un arco eléctrico, la temperatura eleva tanto que, por ejemplo, los metales los puede fundir casi al instante y provocar así como una especie de esquirlas, podríamos decir, o como un material que está fundido, ¿ya? Y que obviamente atraviesa la ropa, atraviesa todo. Así que muy peligroso. Ya, entonces, una vez que ya le dimos una mirada rápida a esto, vamos a ver lo que nos queda del apunte, que nos queda súper poquito ya, porque después de eso vamos a pasar a ya hacer cálculos directamente de resistencia. Y esto era como el resumen. Bueno, acá. Respecto al circuito abierto y al circuito y al cortocircuito, perdón. Si nosotros representáramos acá como en una gráfica o una característica el comportamiento que tienen estos elementos, veríamos que si es que yo dibujara el caso, por ejemplo, el circuito abierto, ¿qué pendiente tendríamos acá? Les pregunto yo. Me pueden escribir en el chat. ¿Qué pendiente tenemos, perdón, tenemos acá? En este caso. Esa curva que ustedes ven, esa recta. ¿Ya? Quizás es más simple esta, porque por ejemplo acá la pendiente, recuerden que la pendiente es representada por la resistencia, ¿cierto? Acá decimos que la resistencia es cero para el cortocircuito, o muy, muy cercana a cero. Claramente tenemos esa pendiente cero.
Si yo, por ejemplo, voy aumentando la pendiente, por ejemplo, una pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3, 4, no sé, 100, 1000, hasta que va a tender a ser infinita. ¿Ya? Esa es la pendiente que tenemos acá. ¿Ya? Vamos a poner acá también esto para complementar. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. Y voy a seguir escribiendo acá abajo ya. Total, después lo separo. Ah, lo tenía ahí. Bueno, me había acordado ponerlo. Bueno, entonces en este caso está ahí. Eso significa o corresponde a una pendiente infinita. Pendiente, en este caso, ¿cierto? Nuestro R. Infinita. Infinitiva. Infinita. Y acá tenemos, ¿cierto? Una pendiente igual a 0. Igual a 0. Eso sí no lo quiere ver como el punto de vista más matemático, ¿ya? Pero en principio representa exactamente lo mismo que nosotros estábamos revisando. Ya. Ahora, teníamos por acá el apunte. Acá está el apunte. ¿Qué tenemos por acá? Esto que ustedes ven acá es simplemente un alambre. Vemos que está representado por medio de una área, ¿cierto? Una sección transversal y una longitud. ¿Para qué nos sirve esto? Este llamado conductor unidireccional. Tenemos que la resistencia de ese elemento va a estar definida de la siguiente manera. Por ρ, por L, dividido en A. En principio, ¿qué es lo que es ρ? Es la resistividad del elemento, o en este caso del material. ¿Ya? Sería la resistividad que puede ser, por ejemplo, debido a que sea de cobre, de aluminio, plata, germanio, silicio, papel, mica, incluso vidrio. ¿Ya? Y la diferencia entre los diferentes materiales va a ser bastante importante. Como pueden ver acá ustedes, tenemos acá el cobre, el aluminio y la plata, que serían directamente conductores. Donde el mejor conductor que tenemos acá sería la plata, ¿cierto? A 1.6 por 10 elevado a menos 8, en este caso resistividad. ¿Ya? Obviamente si construimos todos los conductores de plata, vamos a tener que la resistividad, como es tan baja, nos va a dar una resistencia muy pequeña. Obviamente bajo las mismas condiciones de longitud y sección, ¿cierto? Por lo general lo que se ocupa es el cobre, que pueden ver que tampoco se difiere mucho de la plata, pero es mucho menos costoso, por eso es que se ocupa más el cobre. También tenemos el aluminio, que a pesar de que tiene una mayor resistividad y por tanto va a generar mayores pérdidas en una línea, si es que nosotros la ocupamos para, por ejemplo, transmitir energía, se ocupa bastante ahora por un motivo que no es el que uno podría esperar muchas veces. En realidad el aluminio se ocupa para líneas de transmisión por el hecho de que por ser más económicos hay menos robos, la verdad. Esa es la verdad de por qué se ocupa el aluminio, ¿ya? Porque el cobre muchas veces también igual lo tiende a sufrir así robos así grandes, así líneas enteras, ¿ya? Este material, en cambio, a pesar de que tiene un poquito más de pérdida, como incentiva menos a los robos que se pueden sufrir, igual se ocupa bastante. Y también obviamente depende de las distancias, porque es más ligero el aluminio, así que probablemente también se pueden instalar postes más lejanos y ahí por ahí se ahorra un poco. Así que tiene sus ventajas ya, pero también se puede ocupar. Tenemos por acá, en el otro extremo, el papel, la mica y el vidrio, donde ustedes pueden ver que realmente la resistividad que tienen son altísimas, ¿cierto? 10 elevado a 10, ni comparado con 10 elevado a la menos 8 como teníamos en el caso de los conductores. 10 elevado a 11 para la mica, 10 elevado a 12 para el vidrio, ¿ya? Y por eso es que se ocupan principalmente para eso, para aislar la corriente eléctrica, ¿ya? También hay una cerámica que se ocupa muchas veces, que no sé si ustedes han visto algo así. Probablemente no, miren. Pero vamos a ver acá si alguien es extremadamente observador. Pero hay algo de esta forma, miren, que son como unos platitos que uno ve así a veces. Esto imagínense que es como una especie de poste, ¿ya? Un poste. Y a veces hay una especie de platitos. Y por acá van conectadas las líneas de transmisión. Estos son como, literalmente parecen platos. Como así. Y que son finalmente aislantes. Que lo que buscan es simplemente aislar de la estructura nuestro cable, ¿ya? Y son como de cerámica, la verdad. No recuerdo si el material exacto es ese, pero son muy similares si uno los ve. Por eso que realmente, entre comillas, parecen platos. Y tenemos, ¿cierto?, que hay algo intermedio, que sería el silicio y el germanio, ¿ya? Que serían finalmente los semiconductores, que la verdad son los que permitieron generar grandes cambios en lo que es la electrónica, ¿ya? Porque a diferencia de lo que es el cobre, el aluminio, la plata, vale decir, los conductores y los aislantes,
Los semiconductores son capaces de operar ya sea como conductores o como aislantes, dependiendo de las condiciones. Dependiendo de las condiciones, obviamente, de tensiones o corrientes eléctricas que se le aplican, ¿ya? Entonces nosotros podríamos decir que tenemos una especie de interruptores regulados o regulables, ¿ya? Y así es como se pueden construir los transistores, los diodos. ¿Ya? Yo creo que el transistor ustedes lo han ocupado, que está, por ejemplo, dentro de nuestros procesadores, que hay millones de transistores, ¿ya? Y cada vez se logra hacer más pequeño todo el proceso de poder manufacturar este tipo de elementos, ¿ya? Los dispositivos, los transistores que permiten finalmente que operar como interruptores, pero electrónicos, ¿ya? Y así la tecnología va aumentando, ¿ya? Vemos que el cobre es maleable, dúctil, accesible, tiene un bajo costo y buenas propiedades térmicas, porque también es un buen conductor del calor. Hay veces que se ocupa para eso también. La resistividad a los semiconductores puede controlarse agregando otros elementos, galio, zinc y fósforo. Porque en realidad lo que se hace es que con el germanio y el silicio se les inyectan algunas especies de impurezas, entre comillas, que sería el galio, el zinc y el fósforo, y se le pueden dar propiedades para que así, al momento de juntarlos, se pueda controlar la circulación de corriente. ¿Ya? Así que es bien práctico. Tenemos también superconductores, que por lo general los superconductores, no, yo diría que no se están ocupando así como en el uso cotidiano, por ejemplo, para transmitir energía. Sin embargo, hay aplicaciones donde se requiere, por ejemplo, una muy baja resistividad donde se pueden ocupar. ¿Cuál es la principal desventaja que tienen? Que en realidad para poder trabajar con ellos se requieren temperaturas muy bajas. Recuerden que, por ejemplo, lo que aparece acá son grados Kelvin, ¿ya? En 1986 superan recién los 30 grados Kelvin. Y 0 grados Kelvin son como menos 273 grados bajo cero, más o menos, ¿cierto? Así que estamos hablando que en realidad trabajan a temperaturas increíblemente bajas. Por tanto, para poder mantenerlo, por decirlo así, en su rango de operación, habría que tener una especie de sistema que lo enfríe a ese nivel. ¿Y qué se gana con eso? Porque uno puede decir, bueno, si se requiere enfriar tanto, ¿para qué nos sirve? Porque en realidad se consideran una resistencia que son prácticamente cero. O sea, se puede transmitir energía sin tener pérdida, ¿ya? Vemos también que podemos construir motores que tengan esas características, ¿ya? Y principalmente para equipos de ese tipo. Miren, este equipo, por ejemplo, puede trabajar a 32 Kelvin. Igual súper bajo, como menos 250 grados bajo cero. ¿Sí? ¿Habían escuchado acerca de esto, los superconductores? Le voy a mandar la pregunta como para que la usen así como para responder si es que habían escuchado acerca de ello. Que trabajaban a temperaturas tan bajas, los superconductores. A medida que vaya aumentando la temperatura con la cual pueden trabajar, supongamos que se puede trabajar a, no sé, a menos 50 grados bajo cero, ahí ya va a ser más factible aplicarlo en el día a día a nosotros y que lo veamos, por ejemplo, en algunos sistemas. Pero todo eso está relacionado con el tema de la resistencia, la resistividad, ¿cierto? ¿Ya? Esto obviamente no forma parte del curso, pero nunca está como un dato adicional, así, o sea, que le llama la atención. También tenemos algunos otros elementos resistivos que serían lineales, pero variantes, ¿cierto? El anterior era invariante por el hecho de que solamente tenía una curva, en este caso una recta, y así se iba a comportar, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el potenciómetro, que estos elementos se ocupan muchas veces, al menos antiguamente, para, por ejemplo, controlar el volumen de algún equipo de sonido. Pueden ocuparse también para controlar la velocidad, en el caso de algún dispositivo electrónico, ¿ya? A pesar que ahora casi todo es digital, pero todavía se pueden ver equipos así, donde lo que sucede simplemente es que nosotros al mover esta perilla que ustedes ven ahí, vamos cambiando qué tanta resistencia se va tomando y vamos tomando en cuenta. Es como que este punto que aparece ahí, esa flecha, se va moviendo. Y si yo mido, por ejemplo, la resistencia entre este nodo y este nodo, es como que solo tomo esto. Ahora, por ejemplo, estoy a la mitad. Si yo desplazo esto hasta acá, voy a tomar quizás, no sé, un cuarto de la resistencia. Si yo muevo esta flecha hasta por acá, lo que voy a hacer es tomar toda la resistencia. Es simplemente un selector, ¿ya? Para que se vea mejor, es como algo así. Aquí estamos dibujando simplemente. Vamos a ver qué tal me queda. Imagínense que es esto. Bueno, por ahí. Este es un primer conector. Esto es simplemente un material resistivo. Puede tener un poco de carbón, ¿ya? Tenemos otro conector acá, otro conector eléctrico. Tenemos un conector central, ¿ya? Son 3 pines, 1, 2 y 3. Y lo que sucede es que, por ejemplo, acá está conectado completamente, ¿ya? Por tanto, si yo llegara a medir la resistencia con el instrumento entre este punto y este punto, siempre voy a ver el total. Sin embargo, si yo, por ejemplo, midiera la resistencia entre este punto y ese punto, o
entre este y este, lo que voy a ver es una fracción de resistencia. ¿Cómo? Simplemente por esa especie de selector que yo le decía. ¿Se fijan? Entonces, es como que genera un camino. ¿Ya? De esta forma, si yo tengo el selector puesto de esa forma, voy a ver esto. Solamente esta resistencia al medir entre 1 y 2. ¿Ya? Que va a ser una fracción de la resistencia, ¿cierto? Y si yo voy moviendo esto, ¿cierto? Y lo pongo, por ejemplo, ahí, ahora voy a ver un poquito más de resistencia. ¿Sí? Ese es todo el sistema de cómo opera. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Simplemente para eso, para poder conseguir resistencias variables. ¿Ya? Ustedes pueden ver que eso se representa acá como diferentes rectas que tienen un tiempo diferente, porque supongamos que en el tiempo cero teníamos esta recta, ¿vale? Es decir, tenía una resistencia, por decir, si este total fuera de 5 kilos, 5 kilo, aquí podríamos tener, no sé, 4 kilo. Acá podríamos tener 3 kilo. Acá podríamos tener 2 kilo. Claramente voy bajando la resistencia a medida que va bajando la pendiente, ¿cierto? Y eso es finalmente el cómo tendríamos nosotros un resistor, que en este caso sería lineal, pero variante en el tiempo. También vemos la conductancia, que simplemente es 1 sobre R, que igual la mencionamos creo en la clase pasada, ¿cierto? Vale decir qué tanta facilidad entrega un elemento para que circule corriente, ¿cierto? Obviamente es el opuesto de la resistencia, que sería la oposición que presenta. ¿Ya? También tenemos por acá unos interruptores. Tenemos un interruptor ideal, donde vemos que simplemente el hecho de que esté abierto implica que se comporta como un circuito abierto. Si está cerrado, se comporta como un cortocircuito, debido a que no se opone teóricamente nada a circulación de corriente, porque por eso decimos que es ideal. Si es que nosotros lo abrimos nuevamente, vemos que se va a comportar como un circuito abierto y obviamente así va a estar trabajando. ¿Ya? Esto sería lo que ustedes verían, por ejemplo, en su casa, el interruptor para encender las luces. ¿Ya? Así es como opera. ¿Por qué decimos que este es ideal? Por el hecho de que en realidad no tiene ninguna caída de tensión, no tiene ningún límite de corriente. Un elemento real puede solamente soportar una corriente determinada. No puede interrumpir una corriente que es muy alta. ¿Ya? Y para interrumpir corrientes más altas se requieren dispositivos especializados. ¿Ya? Por ejemplo, así, miren, voy a poner interruptor de cuchillas. Que esto quizá alguna vez lo vieron, no sé, en una película estas de Frankenstein. ¿Les suena algo esto? ¿Vieron alguna vez una película así como que van a despertar un monstruo así? Claro, y uno puede decir, bueno, ¿y por qué ocupan ese? ¿No ocupan un interruptor normal? Ven, aquí hay otro que es monofásico, simplemente. Este es trifásico, porque van 3 líneas. Y dice ahí que puede interrumpir 30 amperes. Piensen ustedes que, por ejemplo, los que nosotros tenemos en la casa para la luz, a lo más 10 amperes, y estoy exagerando. ¿Ya? Este es capaz, en Minecraft me dicen, este es capaz de interrumpir 30 amperes, o sea, el triple que uno de esos. Aquí tenemos otro, interruptor de una sola cuchilla. Miren, se ve como bien antiguo. Para un faro, miren, interruptor de cuchilla. Ese no se ve que soporte tanto, ¿cierto? Este tiene pinta que sí. ¿Y cómo funciona? Porque en realidad, como tiene una mayor área de contacto, la corriente que puede circular es mayor que si solamente es una pieza metálica que, por ejemplo, está así. No sé si me alcanzan a ver, ¿ya? Pero si circula mucha corriente, se provoca un arco al querer abrir y eso termina fundiéndolo. ¿Ya? Y se queda pegado y yo quiero cortar energía y no se corta. Sí, es súper inseguro, ¿se imaginan? Aquí tenemos uno como ya de características industriales. Oye, se ve como que este sí se ve bien bueno. De seguridad 30 amperes. ¿A cuánto está? De hecho, sí lo están vendiendo. Está medio lenteja de internet. Interruptor de seguridad de 2 polos, 30 amperes, 250 volt, Roger. Es el precio en pesos mexicanos, entiendo, porque es punto .mex. Y la imagen no cargó más, pero vemos que es un elemento industrial ya. Acá tenemos otro, ¿cierto? ¿Y eso para qué? Simplemente para ser capaces de interrumpir por corriente más alta. Y ahí tenemos una gráfica que está bien buena. ¿Ya? Sin embargo, para ya controlar motores se ocupan otros elementos, que son los llamados contactores, que se pueden utilizar de forma automática, ya que se pueden crear circuitos que lo controlen. ¿Ya? Esto es un contactor. Estos son dispositivos que son capaces de interrumpir, por ejemplo, corrientes de 200 amperes, más incluso. Ya ni siquiera se ocupan tornillos para apretarlos acá, sino que tuerca. ¿Ya? Y aquí tenemos justamente una aplicación, miren qué bonito. Vamos a ver si la vemos más grande. Bueno, aquí se alcanza a ver un poco, miren. Ustedes ven que acá hay 3 líneas arriba, una línea de neutro. Esto es un circuito trifásico, nosotros lo vamos a ver más adelante en el curso, pero en principio lo que se quiere hacer es
Enviar energía a ese motor trifásico, hacer que opere y que empiece a girar y no sé, mueva una cuerda transportadora, lo que sea. ¿Ya? Y el contactor lo que tiene son estos contactos que ustedes ven ahí. Y para poder moverlos, nosotros lo que hacemos es energizar una bobina, que es un enrollamiento de cable, o de alambre, perdón, que al momento que nosotros lo alimentamos, él genera un campo magnético. Y eso va a mover estas piezas metálicas que están acá, cerrando los contactos. Y por tanto va a circular corriente desde estas líneas al motor. ¿Ya? Es como si tuviéramos, por decirlo así, indirectamente, un control de nuestro motor. ¿Ya? Porque nosotros finalmente lo que estamos haciendo es simplemente cerrar este contacto acá. Brindamos una corriente que es muy, muy pequeña en comparación a la que realmente va a circular el motor. ¿Ya? Esto, como les digo, es algo que lo vemos casi como en 2 meses más, pero finalmente es un dispositivo que permite interrumpir, ¿cierto? O permitir el paso de la corriente eléctrica. Y aquí tenemos uno que es más gráfico aún. ¿Fijan? Ahí estaría nuestro elemento. Y tiene obviamente otros dispositivos también. Esto ya obviamente se ocupa en la industria. Los contactores, que finalmente son interruptores, pero ya que soportan mucha mayor corriente. Vamos a ver cuánto soporta este. Este es donde lo ven en AliExpress, miren, para que vean. Debería decir la corriente que soporta. Debería decir la corriente. Quizá la dice, yo no la veo, estoy medio ciego quizá. Ya, mira, en la numeración dice 18 amperes en este caso ese. Ya. Igual es bastante para la línea que tiene. Y vamos a ver ahora donde habíamos quedado acá. Acá. Ahí. ¿Sí? Me dice también por acá Juani, lo usaron porque en el libro nunca especificó cómo se creó el monstruo, así que las películas tuvieron que crear algo. O eso es verdad, ¿cierto? En el libro de Frankenstein, era de Mary Shelley, si no me acuerdo, si me acuerdo bien. Y igual es buena la historia, se lo recomiendo. Diodo de germanio. ¿Qué es este elemento que ustedes pueden ver acá? Que es como medio extraño la curva, ¿cierto? Y tenemos ese dispositivo. En realidad es un elemento que sigue un resistor no lineal. Como pueden ver claramente esto no es una recta, ¿cierto? Sino que más bien una especie de exponencial, que está definida como IS, que es una corriente, en este caso de saturación. Esto por si acaso electrónica, solamente como ejemplo que lo estamos viendo. Tenemos varios parámetros más que están involucrados, ¿cierto? Y que nos da este tipo de respuesta o características. Y aquí, de hecho, están invertidos el voltaje y la corriente. ¿Por qué? Porque en realidad este elemento es controlado por el voltaje. Nosotros le aplicamos un voltaje, por ejemplo, digamos, de negativo. ¿Y qué pasa? Va a conducir una corriente muy pequeña, que está exagerado. Después, por ejemplo, le aplicamos un voltaje de cero y sigue casi sin conducir, pero si es que hay es una pequeña corriente de fuga, muy pequeña, hasta que superamos un umbral. ¿Ya? Hasta, por ejemplo, este punto, cuando la corriente se empieza a disparar, a disparar, a disparar, a disparar, ¿cierto? No pasa precisamente por el origen, Brian. Teóricamente sí pasaría por el origen, pero de forma real hay una pequeña corriente de fuga. Muy, muy pequeña. Puede ser, estamos hablando de nanoamperes, ¿ya? Y cuando ya nosotros logramos que pase por ese umbral, que para el caso de los diodos germanios es aproximadamente 0,3 volt, empieza a conducir, ¿ya? Y ustedes pueden ver que lo que se busca con esto es conseguir un interruptor. Y uno puede decir, pero ¿cómo? No es un interruptor porque debería cortar completamente en este rango y aquí debería circular instantáneamente, ¿cierto? Apenas como que es mayor que cero, circular corriente. ¿Ya? Pero en la realidad no conseguimos eso. Por acá tendríamos los 0 volts, perdón, 0,3 volts aproximadamente. Acá tenemos unos cuantos, yo diría, nanoamperes, ¿ya? Y además esto podríamos decir que su comportamiento cambia con el calor. ¿Ya? A medida que, por ejemplo, se calienta un poco este dispositivo, esta curva se va pegando, despegando. ¿Ya? En realidad se va pegando, se hace más rápido la circulación de corriente. ¿Ya? También tenemos los diodos de silicio, que tienen una curva muy parecida, pero empieza a conducir a los 0,7 volts. ¿Ya? Y aquí está el elemento, o en realidad el símbolo que representaría a un diodo de germanio, en este caso. En realidad podría ser también uno de silicio. ¿Ya? Tenemos una tensión aplicada y tenemos una corriente. ¿Sí? Y esto es la base de la creación de los transistores. ¿Ya? Esto por si acaso ya es electrónica. Si alguien quiere aprender un poquito más de esto, tendría que estudiar electrónica, ¿ya? Pero al menos nos sirve para ver que tenemos un elemento resistivo que es no lineal, ¿cierto? Y que además es invariante en el tiempo, porque él en sí, uno podría decir que depende de la temperatura quizás, si queremos hilar más fino, pero no depende del tiempo. ¿Ya? No va a cambiar su funcionamiento según el momento en que lo estemos ocupando. Y aquí tenemos lo que sería el diodo ideal, que les decía yo, ¿cierto? Donde ven ustedes que si la corriente es, o sea, la corriente es cero para todos los casos en los cuales el voltaje es menor que cero. Por tanto, se comportaría como un circuito abierto.
vamos a tener que, si es que el voltaje se hace ligeramente positivo o intenta hacerlo, vamos a ver que la corriente va a empezar a aumentar rápidamente y va obviamente a depender de los demás elementos del circuito para poder limitar esa corriente. Porque acá uno podría decir, pero bueno, esto se está yendo infinito la corriente. Y en realidad no. En realidad lo que está diciendo es que no hay un límite para la corriente. Y que va a ser finalmente el circuito externo el que la va a controlar. ¿Ya? Vamos a ver que la potencia entregada se puede calcular igual de esta forma. ¿Ya? Este elemento obviamente no tiene pérdida, es todo ideal. Pero en la realidad lo que tendríamos realmente sería algo así. No va a cortar absolutamente la corriente que circula, va a circular una pequeña corriente, pero algo circula, y tampoco responde instantáneamente, sino que tiene esa pequeña subida, o ese pequeño tiempo que tarda en subir. Ese sería un elemento ideal, ¿cierto? Y hasta acá llegamos con el apunte. Quiero saber si más o menos me entiendo lo que le estaba comentando, porque al principio estuvimos viendo qué cosa. Lo que yo llamaba un potenciómetro, que estaría por acá, que es un elemento, un resistor lineal variante en el tiempo. Porque si nosotros movemos esa perilla, ¿cierto? Ese ajuste que podemos hacer, podemos cambiar la resistencia. Sin embargo, la resistencia que tenemos, vale decir, la pendiente, va a estar fija. O sea, una vez que nosotros ya definimos una, ya quedó así, es una recta. Si nosotros elegimos otra, tenemos que va a ser una recta también, eso no cambia el hecho que sea lineal, ¿ya? Pero va a cambiar según lo que nosotros lo ajustemos. El interruptor ideal, nosotros decíamos que lo dejábamos abierto o lo dejábamos cerrado, ¿ya? Y supuestamente podemos interrumpir cualquier corriente y soportar también cualquier voltaje cuando está abierto, ¿ya? Y en la realidad eso no es así, ¿ya? Vemos que en el caso de un interruptor real nos interesa mucho la corriente que es capaz de interrumpir, ¿ya? Porque si quizá la corriente es muy alta no va a ser capaz de abrirse y va a seguir circulando la corriente, y si nosotros tratamos de abrirlo más, se va a fundir y va a quedar pegado y no vamos a poder interrumpir nada, ¿ya? Y ahí tendríamos que ocupar estos elementos que yo les hablaba, ¿cierto? Y lo otro importante es cuando está abierto, la tensión que es capaz de soportar. Porque si yo le aplico una tensión muy alta, como comentábamos en la clase anterior con el tema del arco eléctrico, y está tan cerca, ¿cierto?, que podría circular corriente, provocando el mismo efecto que se funda, porque se eleva mucho la temperatura y se queda pegado y nuevamente tenemos un problema, ¿cierto? Así que ahí tendríamos que volver a usar uno de estos elementos, ¿ya? Eso en el mundo real. Y por último estaba hablando yo acerca de los diodos, ¿cierto? Que les partí hablando del real, pero veamos el ideal ahora. El ideal dice que es capaz de interrumpir la circulación de corriente para tensiones menores que cero, y que cuando tenemos tensiones que intentan ser positivas, ¿cierto? O que no son negativas, inmediatamente la corriente puede ser la que nosotros queramos, ¿cierto? Pero en la realidad eso no ocurre. En la realidad tenemos unas pérdidas acá, circula una pequeña corriente, de hecho se llama corriente de saturación inversa. Aquí le ponen que es de menos de 10 a la menos 4, pero en realidad, dependiendo del caso, puede ser más pequeña incluso. Y aquí vemos que la tensión en realidad la que empieza a conducir es aproximadamente de 0,3 para el caso del germanio, 0,7, 0,6 para el silicio. ¿Ya? Ahí le mandé la pregunta, que se la voy a mandar de nuevo. Cualquier duda que tengan, comentario, por favor, es el momento. ¿Ya? Esto es como un poco, quizá, como podríamos decir, de información general, como para contextualizar más lo importante que es el concepto de la resistencia. ¿Ya? Si algo como que les parece medio extraño, se entiende bien, no se preocupen, porque esto en sí no son cosas que nosotros vamos a evaluar en el curso. Nosotros lo que vamos a ver ahora es cómo podemos ahora agrupar los resistores, porque los resistores nos va a interesar también poder agruparlos. Y es algo que probablemente ustedes ya han realizado. ¿Ya? Mira el dibujo que tenemos ahí. Vamos a dibujarlo acá. Agrupamiento de resistores. Después de todo ese, un poco de contexto, podríamos decir. Hablamos también un poquito de los superconductores. ¿Sí? Y si alguien tiene alguna duda, ¿se entendió más o menos? ¿Qué se entiende más o menos? Para que no se queden con la duda. Pueden escribir, lo pueden escribir ahí obviamente de forma pública, de forma privada, pueden comentarlo por audio. Mientras yo dibujo un poco acá. Porque hay muchas cosas que son electrónicas, entonces yo como que quizás me meto un poquito mucho, pero igual tiene sentido. Serie. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es lo que es el hecho de que estén agrupados en serie dos elementos. Ah, la ecuación P igual a BI igual a 0. ¿Cuál era esa ecuación? Vamos a verla por acá. Ah, ya. Esa que decía acá.
Muy buena pregunta, de hecho, Daniel, muy buena pregunta. Porque el hecho de que sea un elemento ideal implica que la potencia, en este caso, que recae sobre él es cero. Puede decir que estaría, por decirlo así, interrumpiendo la circulación de corriente sin tener pérdidas en él. O sea, esto en realidad no se va a poder conseguir, porque nosotros al momento que tenemos este elemento y que funcione de forma real, va a él también consumir una potencia. ¿Ya? Es como que piensen ustedes que yo quiero ser capaz de interrumpir un circuito, como por ejemplo el interruptor que tenemos en la casa. Yo quiero que si yo lo presiono, circule corriente por ejemplo, a la lámpara, a nuestra luz que tenemos, ¿cierto? Y se convierta toda esa energía en energía lumínica, ¿cierto? No queremos que, obviamente, que se caliente el ambiente, que eso es lo que hacían las incandescentes, ni tampoco queremos que se pierda energía en el interruptor. No, no es el sentido, ¿cierto? Entonces, el hecho de ser ideal me está diciendo que no hay ninguna pérdida en él. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso significa que sea igual a cero, que en realidad no hay pérdida en este elemento, lo cual, como le digo, es ideal y en la realidad sí hay una pequeña pérdida. ¿Ya? Pero una muy buena pregunta. Ya, serie. Por nada. ¿Qué tenemos? Yo por si acaso lo voy a escribir de una forma que quizá al principio puede generar alguna duda y después lo vamos a ir viendo con un ejemplo más simple, ¿ya? Serie. Vamos a tener que dos elementos están en serie. Dos o más elementos están en serie. Elementos. Siempre hablo de elementos porque pueden ser fuentes, pueden ser resistores, pueden ser capacitores. Después más adelante en el curso pueden ser inductores, ¿cierto? Están en serie. Sí. Comparten. Comparten un nodo o están conectados al mismo nodo. Conectados a un mismo nodo. Mismo nodo. Esto lo voy a poner así ya. ¿Ya? Y por ello circula la misma corriente. Eso es muy importante. De hecho, lo voy a dejar en morado. Ojalá en morado. No solo que tengo café ahí. En violeta mejor. Y por ello circula la misma corriente. Circula la misma corriente. Eso es muy importante. Y es lo que nos ayuda muchas veces. Ejemplo. O ejemplos. Vamos a poner acá. ¿Ya? Y aquí yo les voy a preguntar a ustedes si es que están en serie o no están en serie. ¿Ya? Vamos a tener un caso acá. Imagínense que tenemos ese resistor. De hecho, nos sirve hacer uno general. Voy a hacer uno general, ¿ya? Voy a poner una fuente también. Porque sí, porque tenemos para poner una fuente. Ahí. Vamos a tener este elemento. Vamos a tener ese elemento. Este de acá. En realidad está una línea nomás. Estoy diciendo elemento a todo y no son elementos. Ahí. Y podemos hacer algo más también. Vamos a poner algo por acá. Y le vamos a poner nombre ya. Le vamos a llamar R1, R2, R3, R4 y R5. Y mi pregunta es, ¿se encuentran R1 y R2 en serie? ¿Ya? Vamos a poner pregunta. ¿Se encuentran R1 y R2? Es un 2 por si acaso. ¿En serie? Ustedes van a poder responder usando la pregunta que he mandado varias veces. ¿Ya? Si ponen sí, es porque están en serie. Si ponen no, no están en serie. Más o menos no lo ocupen porque si no va a ser medio extraño, ¿ya? ¿Están en serie? ¿Sí o no? Piénsenlo bien. Fíjense, dice, dos o más elementos están en serie si comparten un nodo o están conectados al mismo nodo y por ello circula la misma corriente. Y pongo énfasis en la misma corriente. Piénsenlo bien.
Este tipo de circuito genera dudas muchas veces, por eso es que lo estamos viendo ahora. Mientras tanto, yo tomo un poco de café. Ya. Van 41 segundos. Le voy a dar el minuto o quizá un poquito más. Ya. Miren. Ahora, por si acaso, van los resultados 20 sí, 8 no. Y obviamente más o menos 0, porque la idea es responder obviamente sí o no. Parece que fue un buen ejemplo. Ya, va 1 minuto 05. Le voy a dar hasta el minuto 30. Nos quedan 15 segundos. ¿Ya? Yo creo que ya se cumplió el objetivo de hacer la pregunta. Y vamos a ver qué sucede. Si es que efectivamente están en serio o no. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Se acabó el tiempo. Vamos a compartir los resultados para que ustedes lo vean. 22 sí, 9, 9 no. 22, no, 9. Ya, vamos a dejar de compartir. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Uno podría preguntarse. No están en serie. Fíjense bien que el primer punto, o lo primero que le pedíamos se cumple, por el hecho de que comparten un nodo o están conectados a un mismo nodo. Claramente, si tenemos, por ejemplo, R1, que está acá, está conectado a ese nodo y está conectado a ese nodo. ¿Ya? Y R2 está conectado a este de acá, ahí y ahí. Por tanto, comparten un nodo, comparten este nodo que está ahí. ¿Ya? Vamos bien, ¿cierto? Sin embargo, si es que yo le aplico una fuente como la que tengo, por ejemplo, acá, de cualquier voltaje, por acá va a circular una corriente, ¿cierto? Por acá obviamente va a circular una corriente, por ahí también, ¿cierto? Por acá también va a circular otra corriente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿necesariamente circular la misma corriente por acá, por R1, que por acá? Y la verdad es que como hay una bifurcación, por acá y por acá, esta corriente lo más probable es que sea más pequeña que esa, ¿ya? Salvo que estos elementos tuvieran, no sé, por una resistencia infinita, 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 ¿ya? De forma que quedaran solamente así fuera la misma. Entonces podemos ver que no están en serie, dado a que por ellos no circula la misma corriente. O no circulará la misma corriente. ¿Se fijan? Por eso es que le hacía esta pregunta, porque de verdad uno tiende a creer que es solamente por el hecho de que dos elementos estén, por ejemplo, conectados consecutivamente uno después del otro, inmediatamente están en serie. Pero si nosotros tenemos una bifurcación por acá, ya estos dos elementos no están en serie, ¿ya? Porque por ellos no va a circular la misma corriente, sino que va a circular, por ejemplo, supongamos si tenemos algo así, por acá circula una corriente I, por acá circula una I1 y una I2, y estas corrientes no van a ser iguales necesariamente, ¿ya? Salvo que obviamente que este resistor tuviera una resistencia infinita y que por tanto por él no circula nada, ¿cierto? Y toda la corriente que tenemos de I se va por esta rama, ¿ya? Así que por eso es que tenemos que tener en cuenta ambos criterios. Vamos a ver otra pregunta. Y quiero saber si tienen dudas ahora. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Por qué, según lo que comento, no estarían en serie? Ya, muy bien. Muy bien que se vaya entendiendo, ¿ya? Así que recuerden, para que estén en serie no tiene que haber ningún tipo de bifurcación, ¿ya? Ahí estarían en serie, obviamente, si es que esa parte del circuito no existiera. O podríamos decir si es que la resistencia fuera infinita y por tanto no va a circular nada por ahí, ¿ya? Al menos de forma teórica. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. 2. ¿Y saben qué? Me voy a robar la pregunta de acá. Así solamente le cambio los R1 y los R2. Vamos a robarnos esta pregunta. Ni siquiera me la robé bien, me la voy a robar bien ahora. Ah, Diego te está adelantando. Oh, ¿cuál me dices tú? R2 y R5. Esa es buena pregunta. Ya, vamos a ver ahora R2 y R5. Ya que estamos en eso y podemos preguntar muchas veces. Pero voy a hacer dos preguntas más nomás ya. Ahí.
Ya, vamos a ver ahora. Quiero saber qué piensan ustedes. Tomen en cuenta lo que estuvimos revisando, ¿ya? Vamos a preguntar ahora por R2 y R5, que justamente me pregunta Diego. R2 y R5. Y quiero que me respondan usando esta encuesta, que es bastante útil de momento. Sí, ¿estarían en serie? No, no estarían en serie. Más o menos, por favor, no la ocupen, porque en realidad no nos dice nada, ¿cierto? Recuerden, comparten un nodo, circula la misma corriente por ellos. Si se cumplen ambas condiciones, podríamos decir entonces que estarían en serie. Acá tenemos R2, ¿cierto? Y acá tenemos el R5. De hecho, hay una conexión entre ellos. ¿Ya? Hay una conexión, pero sería si solo tienen si es que tienen solamente el mismo valor de resistencia. Es que por las conexiones que tenemos, es muy similar al caso que teníamos antes. ¿Ya? Aunque hay una pequeña diferencia porque sí tiene una conexión, pero es otro tipo de conexión. ¿Ya? Que vamos a ver en un momento. ¿Ya? Le voy a dar 5 segundos más. Oh, hay un cambio. Ya le vamos a dar un poquito más. Un minuto, vamos a darle un minuto 30 como recién. Ya tienen 25 segundos más. Y vamos a ver qué sucede. Recuerden, el hecho, imagínense que tenemos cierto esa fuente, que de hecho está conectada ahí, así que no hay que imaginarse mucho. ¿Qué corriente circula por acá? Esa corriente. ¿Necesariamente deberá circular la misma corriente por acá? ¿O no? Pero si fijan bien, yo puedo decir que, por ejemplo, acá tenemos una corriente que aparentemente se divide por acá y por acá. Ah, pero sabes que tu pregunta tiene sentido, ¿ya? Pero en este caso es otra conexión. Claro, no necesariamente tendría que ser la misma. Y tiene razón Andrés. Podría ser la misma corriente si que tuviera el mismo valor de resistencia, pero podríamos, para que este problema no generara esa duda, tendría que haber definido algo así yo. Pero es una muy buena pregunta, porque como estaba planteado, genera eso, ¿cierto? Si yo digo esto, ahí elimino esa posibilidad. Pero, así que, para que, por si alguien respondió en base a esa posibilidad, lo enviamos de nuevo. Ahora, tomando en cuenta esas condiciones que yo no puse al principio, pero que me hicieron ver que era necesario. Claro. Sí, asumiendo que son todas las resistencias diferentes. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Porque la clave está en que son, de hecho, resistores que están conectados de forma consecutiva, ¿cierto? Que comparten un nodo y que además tenemos que por ello circular la misma corriente. De hecho, sería como una tercera condición eso, de que estén conectados de forma consecutiva. Ya, muy bien. Vamos a dar 15 segundos más. Porque creo que ya se va viendo la idea. Oh, oh. Van 7:17. Está aumentando el sí. Ya. Vamos a tenerlo aquí. ¿Y cómo quedó? Quedó 8:17. ¿Ya? Y en realidad veríamos que no estarían en serie. ¿Por qué? Porque para que estén en serie en realidad tendría que estar, por ejemplo, como otros elementos que nosotros tendríamos así. De forma tal que no hay ninguna bifurcación, ¿cierto? Y aquí ya de por sí tenemos, fíjense bien, bifurcaciones. ¿Ya? No nos sirve. ¿Ya? Estas líneas de acá que están conectadas entre ellos dos no deberían estar para que ellos pudieran estar en serie. ¿Ya? Ah, tú dices que de ninguna manera estarían en serie. Claro, R2 y R5 no estarían en serie, pero sí hay unos que sí estarían en serie. ¿Cuáles son los que estarían en serie? Lo vamos a hacer sin la pregunta, sino que vamos a ir directamente, miren. ¿Qué pasa con estos de acá? En principio, vemos que están conectados de forma consecutiva, ¿cierto? Uno detrás del otro, comparten ese nodo. Y por ellos, yo poniendo la fuente que ponga acá, por acá va a circular una corriente, por acá circula otra corriente, que dijimos que no necesariamente no tenía por qué ser igual, ¿cierto? Esta con esa. ¿Ya? Pero por acá, ¿hay alguna posibilidad de que circule una corriente diferente? En R3 y en R4. Es un solo camino, ¿cierto?
Esa también es una forma como de poder verlo. Imagínense como si es que un solo camino, estaríamos hablando de que están en serie. Ahora, mi pregunta es, ¿R3 y R4 estarían en serie? ¿Se fijan? R3 y R4 estarían en serie. ¿Ya? Igual este circuito es como medio así, medio extraño, porque yo los conecto así para que obviamente al principio cueste verlo, para que podamos fortalecer el concepto ya. No el objetivo pillarlos ni nada, sino que simplemente poner casos que puedan tener sentido y que uno pueda confundirse, porque la idea es que si nosotros estamos empezando a ver el cómo reconocer si están en serie, lo veamos con casos así, ¿ya? Y después obviamente hay circuitos que son más simples y que sean más evidentes quizás. También podrían haber algunos que no. Se fijan entonces como tenemos, ¿cierto? Que están conectados consecutivamente, tenemos que comparten ese nodo, tenemos que por ello circula la misma corriente, ¿cierto? Y por último, si alguien se hace más simple, forman parte del mismo camino, ¿ya? Y no hay ninguna bifurcación entre medio. Me parece a mí que esa quizás es la forma como más simple de verlo, ¿ya? Porque aquí, si aquí hubiera, por ejemplo, otro resistor, ya R3 y R4 no estarían en serie, ¿ya? Porque no podríamos decir que por ellos circula la misma corriente y que de hecho forman parte del mismo camino. Así que vamos a remarcar eso. En definitiva, ¿por qué R2 y R5 no estaban en serie? Por el hecho de que tenemos que hay unas bifurcaciones acá. Fíjate que está esta línea y esa línea. Eso quiere decir que no necesariamente las corrientes que tenga él y que tenga él sean las mismas. Y además no son parte del mismo camino. ¿Por qué? Porque tenemos esas bifurcaciones. ¿Ya? Y esas bifurcaciones hacen que ya no estén en serie. ¿Ya? Vamos a escribir acá. En definitiva, para ir solidificando lo que estamos diciendo, solo estarán en serie aquellos elementos que formen parte de un mismo camino sin ninguna bifurcación de por medio. Lógicamente, si es que están formando parte del mismo camino, la corriente que circula por ellos es la misma, ¿cierto? Parte del mismo camino. Voy a poner entre comillas camino. Entre comillas, camino. ¿Cierto? Sin ninguna bifurcación de por medio. Vale decir que no tiene que salir una línea, por ejemplo, a otro lado. Tiene que ser simplemente ellos dos conectados o ellos tres conectados, porque pueden ser obviamente más de todos los que estén en serie. ¿Se entiende, Rodrigo? ¿Por qué decía que R2 y R5 no estarían en serie? Por el hecho de que tenemos a R1 que está conectado a ese nodo, tenemos a R3 y R4 y que por tanto hacen que inmediatamente ya no forman parte de un camino único solamente de ellos, sino que hay una bifurcación. Ya, muy bien. Ninguna bifurcación de por medio. Esto me parece que a mí es la forma más como directa de poder definirlo, de por medio. Porque hay veces que en muchos, incluso hasta libros, se dice, no, es que están en serie si es que va uno después del otro. Pero si hay una conexión en medio, ya eso no se cumple, ¿cierto? De por medio. De esta forma, por ellos circula la misma corriente. En realidad, de esta forma, si son alimentados por una fuente, alimentados por una fuente, lo tengo que mencionar porque podrían estar en serie sin que estén alimentados por una fuente, ¿cierto? Por ello circularía la misma corriente. Circularía la misma corriente. ¿Ya? Y ahora, esto por si acaso lo voy reforzando los ejercicios, así que no se preocupen si por ahí le quedan algunas dudas, ¿ya? Vamos a ver cómo los podemos agrupar, porque eso es lo que finalmente íbamos a ver, pero yo me centré un poquito más en el cómo reconocer que estén en serie, porque es un error muy común y que por eso es que le doy énfasis, ¿ya? Así que, si están en serie, si n elementos están en serie, o perdón, n resistores, porque es lo que vamos a ver ahora, resistores están en serie,
el resistor equivalente es igual a. Resistor equivalente es igual a. Y aquí lo vamos a escribir, miren. Vamos a tener R equivalente igual a. ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera, miren. Vamos a tener acá, por ejemplo, nuestro R. Vamos a tener acá otro R por acá. Ahí. Tenemos muchos resistores. Esto por si acaso es la definición genérica. ¿Ya? Tenemos R1, tenemos Rn. Y aquí vamos a tener el R sub i. ¿Ya? Y obviamente entre medio pueden estar el R2, R3, R4, hasta llegar obviamente al último. Va a ser simplemente la sumatoria. La sumatoria de nuestros R sub i, ¿cierto? Que i parte de 1 hasta n. ¿Ya? Y ahí lo tendríamos. Ahí. ¿Sí? Esa sería finalmente nuestra resistencia equivalente. Por tanto, la vamos a identificar así. Muchas veces la vamos a poner directamente como R equivalente, ya que nos va a ser mucho más simple de poder representar un circuito con un solo resistor, ¿cierto? Y un ejemplo, vamos a calcular un ejemplo. Ejemplo que va a ser, en este caso, vamos a terminar la encuesta, calcular la resistencia equivalente. Es que esto obviamente yo sé que ustedes lo han hecho antes ya, pero más que nada como para recordarlo. Vamos a tener un circuito acá, donde vamos a calcularla. Fíjense que aquí están en serie, ¿cierto? Porque forman parte del mismo camino, ¿sí? Y no hay ningún tipo de bifurcación entre medio. Este va a ser 2 ohm, este va a ser 3 ohm, este va a ser 1 ohm. ¿Ya? Y yo quiero calcular acá nuestra resistencia equivalente vista a través de estos terminales. ¿Ya? ¿Y eso cómo nos va a dar? Va a ser R equivalente igual a la suma, ¿cierto?, de nuestros tres resistores. Así de simple. Obviamente después vamos a tener circuitos donde van a estar conectados de diferentes maneras y por eso no va a ser tan evidente ver como ahora que es simplemente sumar los tres resistores, ¿cierto? Pero en sí la dinámica es la misma. Exactamente la misma. Va a ser 6 ohm. ¿Ya? Y nosotros, por tanto, vamos a poder representar ese circuito tal como si fuera este de acá. Y lo que vamos a hacer muchas veces es decir que el circuito equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a esto. Ahí. Este va a ser nuestro resistor equivalente de 6 ohm. ¿Ya? Esto lo voy a borrar de acá. Ahí. Y eso sería lo que nosotros aplicaríamos para el caso de querer agrupar los elementos que estén en serie. ¿Ya? Ahora, duda hasta acá. Yo sé que esto es algo que han visto, pero por si acaso igual cualquier duda, comentario, descargo, lo pueden hacer, ¿ya? Porque después nos quedaría ver, y yo les dije como dudas, y de que le he dicho, ¿se entiende lo que acabamos de revisar? Ahí sí. Ya, recapitulando. Porque ya por la hora yo creo que vamos a llegar hasta ahí. Nos falta ver circuitos paralelos y después otras conexiones que no son ni paralelos ni series. ¿Ya? Agrupamiento de resistores. Vamos a tener que dos elementos van a estar en serie si comparten un nodo o están conectados al mismo nodo, ¿cierto? Y por ello circula la misma corriente. Eso quizás es muy simple, le falta un poco de complementarlo, ¿ya? Aquí en la parte donde yo lo escribí, en definitiva, solo estarán en serie aquellos elementos que formen parte del mismo camino, que en mi opinión es como más descriptivo porque nos da la idea de que tienen que estar uno después del otro, ¿cierto? Como teníamos en el caso de acá, por ejemplo. Acá, ¿cierto? Ahí. Como teníamos, por ejemplo, en el caso de estos elementos que están acá, de nuestro R3 y R4, que vemos que claramente forman parte del mismo camino que se me corrió, ahí, ¿cierto? R3 y R4, y por ello, si es que yo le aplicara una fuente, circularía la misma corriente, ¿cierto? También es muy importante el punto donde digo que no tiene que haber ninguna bifurcación de por medio, ya que si, por ejemplo, tuviéramos algo así, de estas características, imagínense que tuviera algo así, vamos a dejarlo acá, hay otro elemento, y este elemento fuera, no sé, de cualquier valor, 4. Ya, por ejemplo, a priori, nuestro, por ejemplo, resistor de 2 ohm y el de 3 ohm no estarían en serie. ¿Ya? Yo podría decir de repente que si junto esto,
y esto lo convierto en un solo elemento, ¿cierto? Ahí van a estar en serie, ¿cierto? ¿Ya? Pero para eso tenemos que reconocer que hay otra conexión, que es la que vamos a ver en la clase que viene, que yo creo que ustedes la han visto, ¿cierto? El hecho de que estén en paralelo. E incluso, acá tenemos elementos que están en paralelo. ¿Cuáles serían? Le adelanto que va a ser él y él. ¿Por qué? Porque están conectados entre los mismos nodos. Entre los mismos nodos, ¿ya? Pero eso va a quedar para la clase siguiente. Así que acá vimos cómo podíamos agrupar. Simplemente vamos a sumar los elementos, o en realidad la resistencia de los resistores que estén conectados en serie. Pusimos la expresión general. Vimos un ejemplo bastante simple, que en realidad estaban todos en serie, así que sumamos y nos quedó el valor, ¿cierto? Clase siguiente va a ser paralelo. Estaba buscando el color que iba a usar. Paralelo. Y como adelanto decía yo, que son finalmente elementos que van a estar conectados entre los mismos nodos. En mi opinión es mucho más simple reconocer que estén en paralelo a que estén en serie. ¿Ya? Así que nos veríamos en la clase siguiente. Le agradezco mucho su participación y espero que tengan una gran semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, buen día. Chao, profe. Chao, que profe. esté bien. Chao, profe. Sé que esté bien.